Amigos, bienvenidos a su canal Clima Fresco el Atlántico. Miren, en este video voy a conectar entonces estos dos tubos. Le quito el tapón a la tubería de 3 metros y le quito el tapón a la tubería de retorno del evaporador. Lo hago coincidir la copa con la tuerca, que la copa coincide exactamente acá con la tuerca, y ahora sí voy a conectar la tuerca con la rosca, y esto va a ser de forma manual. Esta conexión es manual, no se deben utilizar llaves para no dañar la rosca del racor. Entonces miren, ahí si usted lo coloca bien, él va a ir entrando con facilidad, la tuerca va a ir entrando. Entonces este es el tubo de retorno, el tubo grueso. Y ahora el tubo delgado, fíjense cómo lo hago coincidir, quito el tapón. Estos tapones están acá para evitar que se les meta humedad al sistema, entonces quito el otro tapón de la tuerca, lo hago coincidir la copa y empiezo a enroscar únicamente con la mano. Ok, ahora sí le voy a dar un poco de forma, miren. Voy a hacer un círculo aquí y voy a tratar de que estos tubos me queden de este lado. Miren. De esta manera, o con la forma que le hemos dado, la tubería va a quedar detrás de la unidad exterior y no se va a observar. Y acá le podemos hacer la curva para conectar con las tuercas, con las válvulas que se encuentran en la unidad exterior. Ok, lo que vamos a mostrar ahora es cómo apretar las tuercas para evitar que se fugue el gas. Entonces, yo voy a utilizar dos llaves de expansión. Siempre utilizo una pequeña y una grande. Voy a utilizar dos llaves para apretar. Pero voy a tratar de mover un poco el tubo para que puedan observar. Entonces, bajo un poco el tubo. Y aquí arriba voy a apretar la tuerca pequeña. Entonces, como es tuerca pequeña, voy a utilizar un torque pequeño. Voy a utilizar la llave más pequeña para apretar y la llave grande para sujetar el tubo para que no se estrangule. Yo voy a apretar acá. Entonces ya sujeté la tuerca que trae soldado acá el tubo del evaporador, y con la otra llave, este apriete es en sentido antihorario, voy a ir girando. Yo lo puedo ir girando como yo quiera hasta que llegue al tope. ¿Ves? Y ahora al final si le aplico la técnica del cierre que vamos a hacer en forma de tijera. Vamos a cerrar las llaves en forma de tijera. Pongo esta un poquito más alta y la ajusto a la tuerca del tubo delgado. La otra llave viene más abajo para llevarla una a la otra. De esta manera apretar la tuerca. Entonces miren, esta separación deben tener las dos llaves, y como voy a apretar en sentido antihorario, la que aprieta la tuerca va debajo de la que está sujetando este tubo. Entonces hago coincidir, llevo la llave de abajo, la llevo hacia la llave de arriba, y no tengo que aplicar casi ni, tengo que aplicar poca fuerza. Y lo que debo tomar en cuenta es que cuando ya la tuerca apriete el tubo de cobre, hasta cierto punto no puedo seguir apretando porque parto la copa. Pero ¿cómo sé hasta cuándo voy a apretar el tubo de cobre? Bueno, cuando ustedes se observan bien, cuando yo estoy apretando la tuerca, que voy llevando una llave a la otra, fíjense cómo el tubo empieza a moverse. El tubo se empieza a prensar. Entonces lo vamos a prensar un poquito más allá del tope para que haga el cierre completo. Ya ahí les aseguro que no va a fugar la tubería por esta conexión, pero no me debo exceder porque parto la copa. Vamos a explicar ahora cómo voy a apretar la tuerca gruesa. Con la llave pequeña fijo el tubo del evaporador, la tuerca que viene soldada al tubo del evaporador, y la tuerca que se va a mover, ¿verdad?, la sujeto con la llave grande y la voy moviendo y la voy girando en sentido antihorario. Fíjense cómo hago esta separación entre las llaves. La que va a ir moviendo la tuerca va a ir subiendo y la voy a hacer coincidir con la otra llave. Luego que llego hacia arriba, la volteo y hago el mismo procedimiento. Volteo la llave y la llevo a la una con la otra. Lo voy a hacer varias veces hasta que sienta, ¿verdad?, que el tubo está bien apretado. Como saben, no debemos excedernos, pero tampoco debemos dejar la conexión floja. Esta tuerca gruesa aguanta más torque. Hay que apretarla dura para que no quede fuga. Entonces yo le hago varios aprietes.
Miren, ahí la voy a llevar un poquito más. Y ya de esta forma están bien apretadas las tuercas. Ahora lo que voy a hacer es enderezar un poco la tubería, pero sujetando acá para evitar que se me dañen las conexiones, que se parte el tubo. Miren, ahí ya quedó bien organizada la tubería. Ahora lo que debo colocarle es como cinta vinilo. Voy a buscar la cinta vinilo para ir enrollando y ir tapando esta conexión que ya hice. Y al final monto la unidad exterior y conecto las tuercas y conecto el cable.